Hola, bienvenidos a una nueva conversación. En este video vamos a seguir trabajando con el teorema de los residuos para calcular integrales en complejos. Y vamos a evaluar esta integral. La integral sobre la curva cerrada de la función e a la z sobre z al cubo z al cubo por dz. Y la curva C que sea, por ejemplo, C. Esa curva C que sea, por ejemplo, esta curva. Aquí tengo mi plano cartesiano. Por aquí que esté la curvita. Esta que sea mi curva C. Este punto que sea 1 más I. Este punto es 1 menos I. Este punto es menos 1 menos I y este punto es menos 1, así, ¿no? Entonces, esta es mi curva C. Vamos, entonces que quede claro, vea, esta función es analítica sobre la curva, en el interior de la curva, excepto en z igual 0. Y z igual 0 está por dentro de la curva. Eso quiere decir que podemos aplicar el teorema de los residuos. Entonces simplemente esto es igual aquí a 2 pi por i por el residuo de la función f de z en 0, ¿no? ¿Cuánto vale? Entonces vamos a evaluar el residuo de la función. Entonces simplemente z igual 0 es un polo de orden 3, ¿de acuerdo? Es un polo de orden 3. ¿Por qué es un polo de orden 3? Porque el límite cuando z tiende a 0 de z al cubo por f de z, este límite es 1, o sea, existe y es diferente de 0. Entonces, polo de orden 3. Entonces, calculamos el residuo por allí, ¿no? El residuo en z igual 0 lo vamos a calcular por allá. Entonces, simplemente, el residuo, ¿cuánto vale? De la función f de z alrededor de 0. Entonces es un polo de orden 3. Entonces simplemente es el límite cuando, o mejor, primero, como es un polo de orden 3, 1 sobre 3 menos 1 es 2 factorial. 1 sobre 2 factorial por el límite cuando z tiende a 0. Polo de orden 3, el residuo está allá, se calcula por esa fórmula, ¿no? N vale 3, 3 menos 1, 2 y el límite. N vale 3, entonces 3 menos 1, la derivada segunda. Con respecto a z, ¿de qué? De z menos 0 al cubo, o sea, z al cubo. Por mi función f de z, que simplemente es e a la z sobre z al cubo. Este z al cubo con este z al cubo se cancela. Y esto simplemente es 1 sobre 2 factorial por el límite cuando z tiende a 0 de la derivada segunda con respecto a z de la función e a la z por dz. ¿Cuál es la derivada segunda de e a la z? Pues simplemente es e a la z. Entonces esto simplemente va a ser 1 sobre 2 factorial por el límite cuando z tiende a 0 de la segunda derivada, e a la z. Y el límite cuando z tiende a 0 de e a la z, pues es e a la 0, que es 1. Entonces simplemente es 1 sobre 2 factorial. Este es el residuo de la función en z igual 0. Entonces simplemente 2 factorial es 2. Entonces se me cancela con el 2 y simplemente me queda pi por i. Este es el valor de la integral, pi por i, ¿no? Ahora que quede muy claro, el valor de esta integral para cualquier curva que usted quiera escribir, cualquier curva simple cerrada C que encierre el 0, el valor de la integral es el mismo. O sea, si usted escoge aquí una circunferencia, o si escoges una elipse, o lo que escoja, lo importante es que sea una curva simple cerrada, ¿no? El valor de la integral es el mismo. Usted puede cambiar la curva por cualquier curva simple cerrada que encierre el 0, ¿no? Y la respuesta siempre es la misma. Entonces, ese es el valor de la integral, calculando el residuo por intermedio del
polo. Ahora vamos a calcular la integral y vamos a mostrar que el mismo valor de la integral es si nosotros encontramos el residuo por la serie de Lorentz. Entonces, en algunas oportunidades es fácil resolver la integral calculando el residuo por cuando es un polo o en la serie de Lorentz, ¿no? Entonces vamos a calcular el residuo utilizando la serie de Lorentz. La serie de Lorentz. Entonces simplemente, ¿cuál es la serie de e a la z sobre z al cubo? Naturalmente la serie de Lorentz alrededor de 0. Simplemente es 1 más z al cuadrado sobre 2 factorial más z al cubo sobre 3 factorial más puntos suspensivos sobre z al cubo. O sea, esto es 1 sobre z al cubo más este sobre este 1 sobre z al cuadrado y más este sobre este me queda más 1 sobre 2 factorial por z más este sobre este me queda simplemente 1 sobre 3 factorial más puntos suspensivos. Esta es la serie de Lorentz de esta función alrededor de 0. Observen, ahí se puede apreciar que esa función tiene un polo de orden 3 en z igual 0. ¿Cuál es el coeficiente de 1 sobre z en la serie de Lorentz? 1 sobre 2 factorial, o sea, un medio, ¿no? Entonces simplemente el residuo de la función f de z en z igual 0 simplemente es un medio. Cancela con esto y queda exactamente pi por i, ¿no? Ahora que quede muy claro, esta integral también se puede calcular utilizando la fórmula integral de Cauchy. Si ustedes utilizan la fórmula integral de Cauchy, el n en la fórmula integral de Cauchy vale 2 y la f es simplemente a la z. Entonces sería simplemente esta derivada. A ver, f segunda, porque el n vale 2 en la fórmula integral de Cauchy. Entonces f segunda, el n vale 2. 2 factorial sobre 2 pi por i integral de e a la z sobre z a la 2 más 1, o sea, z al cubo, ¿no? Y de aquí simplemente despejamos la integral. Entonces la integral va a ser 2 pi por sobre 2 por f segunda evaluada en 0. ¿Y cuál es la segunda evaluada? La función aquí. Aquí la función es f de z igual a e a la z. Entonces si usted despeja de aquí la integral, ¿qué le va a quedar? E a la z sobre z al cubo por dz. Simplemente le va a quedar 2 pi por i por f segunda de 0. ¿Y cuánto vale f segunda de 0? Si f de z es e a la z, la segunda derivada es e a la z evaluada en 0, pues simplemente es 1 sobre 2 factorial. O sea, por 1 sobre 2. O sea, simplemente pi por i. Que quede muy claro, de aquí despejan la integral, ¿no? La integral sobre c de e a la z sobre z al cubo por dz va a ser igual a 2 pi por i sobre 2 factorial por la segunda derivada de la función en 0 y esta segunda derivada vale 1. Entonces ahí está el residuo. Entonces que quede claro, se puede calcular también utilizando la fórmula integral de Cauchy, pero estamos simplemente en el teorema del residuo, ¿no? Hasta pronto.